ਕਰਾਣੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਕਮਰਾ ਦੁਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨੀ ਇਹ ਅੱਛੀ ਨੋਰਵੀਜਨ ਲੱਕੜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਆ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਦੂਈ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਅਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ Ramón Lobo, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo piensas arrancar la semana? Es tu semana grande. Sí, la semana grande, el jueves, que tienes una cita con todos nosotros en la Asociación de la Prensa. Se me había olvidado, es verdad. 9:30, la presentación de una novela que ha escrito no sé quién. Vale, de eso ya hablaremos. Oye, nos ocupamos poco, hicimos además propósito de enmienda a principio de temporada de Nicaragua. Tenemos que ir actualizando lo que pasa en ese país porque no mucha gente le presta atención. No, este sábado ha sido un sábado de represión, ha habido una manifestación que ha acabado con 60 detenidos, algunos de ellos no se sabe nada de dónde están, las redes están llenas de llamamientos, bueno, esto sí que es una dictadura, es decir, donde la oposición no se puede ni manifestar, donde la prensa es perseguida. Y bueno, no hay solución. Ahí está Ortega y su mujer campando a sus anchas, ¿no? Eso sí que es nepotismo, lo hemos contado alguna vez, y sobre todo represión a la prensa. No sé si escuchabas antes en el informativo de las 8 cómo Facebook está yendo todo lo rápido que puede para eliminar el vídeo que grabó el supremacista de Nueva Zelanda. Increíble. Ahí yo creo que aparte de la tragedia de los 49 muertos y los heridos graves, que alguno quizás fallezca, a mí me encanta la actitud de la primera ministra Jacinda Ardern, que no solo ha hecho un discurso inclusivo de los inmigrantes bienvenidos, de la integración, sino la actitud de ir a ver a los familiares vestida con el velo musulmán de respeto, abrazarles con una cara que muestra empatía. En un continente en el que hay grandes dosis de racismo en el tratamiento a la inmigración. Exacto. Me ha parecido un ejemplo de cómo debe actuar un líder en unas circunstancias como estas, y no como Donald Trump, que inmediatamente puso un tuit diciendo que esto del supremacismo blanco era una cosa de 4 locos. Bueno, son 4 locos que matan gente y son más de 4 locos. Y son más de 4 locos. Hace poco he visto la película de Spike Lee, la de Black Klansman, creo que se llama, y acaba con una imagen de Trump, no sé el final de la película, con lo cual no desvelo nada, cuando le preguntan por esa manifestación de neonazis en Carolina del Norte, y dice, bueno, es una manifestación en la que también hay gente buena. ¿Cómo se puede decir eso, de una manifestación de neonazis? No sé, es que y hay un informe ahora en el Guardian sobre Inglaterra, que la cantidad de gente que accede a páginas de extrema derecha violenta en Facebook, en las redes sociales, en Twitter, etcétera, no sé qué, por ahí están las webs. Hay webs por ahí donde la gente se alimenta, y este tipo que ha disparado en Nueva Zelanda llevaba el cargador, llevaba el nombre de un español que había matado a unos cuanta gente, también lleva el Viena, la fecha que se derrotó a Suleimán el Magnífico, etcétera, Pelayo, si sigue un poco, no sé, hay una especie de locura que no le damos importancia, pues nos parece marginal, pero no, es muy grave. Y durante los próximos minutos vamos a charlar con una defensora de los derechos de la mujer. Tiene una gran historia que contar, se dedica a ello casi, y está ya preparada con los compañeros de Radio Segovia, así que empezamos. Vamos. Y antes incluso de decir quién es y de saludar, le voy a preguntar a nuestra invitada cómo es un día a día cuando tiene que llevar a todas partes a 5 guardaespaldas. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Bien. Bueno, no es fácil tener una rutina normal cuando tienes que llevar no 5 sino 6 escoltas, y tus hijos también tienen que comenzar a vivir esa vida. Y digo que no es normal que en un país donde se defienden derechos para defender derechos y garantizar la vida tengas que andar con 6 hombres armados. Mas sin embargo, pues la única opción que tenemos en estos momentos para seguir haciendo la labor en la región donde yo vivo, que es una región
donde todavía están presentes los grupos armados del neoparamilitarismo y las guerrillas diferentes a la FARC, porque también existe el ELN, pues tenemos que aceptar esta condición o tener dos opciones: o nos matan o dejar de hacer la defensa de los derechos humanos. Entonces es como ilógico, pero es la realidad que tenemos hoy. Claro, hay que acostumbrarse a ir acompañado de guardaespaldas, eso es lo realmente triste. Usted está amenazada de muerte, es algo bastante frecuente en su país, en Colombia, y el feminicidio es un problema que además va en aumento. Entre 2017 y 2018 fueron asesinadas 1.724 mujeres y las cifras empeoran, ¿no? Claro, según la Defensoría del Pueblo, en el 2017, en el caso de las defensoras, cada 26 días asesinaban una defensora. En el 2018, cada 23, y de enero al 2019 ha aumentado en un 200%, según la Defensoría del Pueblo, los asesinatos a defensoras. Y siendo yo lideresa defensora de derechos humanos, pues realmente preocupa no solo por mi condición, sino por las demás compañeras también, y este riesgo se extiende hasta el núcleo familiar, que es nuestros hijos. Realmente, cuando estamos en la defensa de derechos, pues estamos dispuestas hasta dar la vida por salvar la vida misma, pero cuando ya nos dicen las amenazas que no solamente es a ti, sino a tu núcleo familiar, eso te transforma la vida, te vives en zozobra, no duermes, estás preocupada. Además, pues yo he sobrevivido a varios atentados, sé lo que es que te disparen. Dar la vida por salvar la vida. Vaya frase. Saludamos, por supuesto, a Mayerly Sangarita. Es un privilegio tenerla con nosotros. Es activista colombiana, fundadora de Narrar para Vivir. Nos atiende, como digo, desde Radio Segovia. Tú conoces a Mayerly, Ramón, hablamos un poco de ella. Sí, a través de un documental de Lula Gómez Benito sobre mujeres, coraje en Colombia, mujeres que construyen la paz. Hay un titular de la página de la ONU Mujeres que dice Sembrando y Sanando, que eso explica un poco lo que hace Mayerly. Mayerly es, a través de la palabra, empezó reuniendo mujeres, ahora son 800 y pico, para conversar. Al principio se conversaba de cosas de casa, de cómo se hace este plato, cómo se hace el otro, y a partir de ahí vas tirando de compartir dolor, compartir sobre todo memoria. Ella habla mucho de la importancia de la memoria. Es hija de desaparecida, su madre fue desaparecida, ha estado amenazada por las FARC, ha trabajado en territorio de las FARC y de los AUC, los paramilitares. Tuvo un atentado en el 2015, le dieron el premio Ein-Klein, que es un premio muy importante en Alemania, de defensores de derechos humanos, de la Fundación Erich Boll. Ella tiene una frase maravillosa que dice: si quieres cambiar realmente las cosas, necesitas poder. Hace 15 años empezasteis a reuniros con otras mujeres en los parques, lo comentaba Ramón, y ahí nació Narrar para Vivir. Háblanos, ¿cómo ha progresado ese encuentro? ¿De qué hablabais en aquellos primeros encuentros y de qué habláis ahora? Bueno, en el año 2000, cuando comienza a Narrar para Vivir, estamos todavía hablando en medio de las Autodefensas Unidas de Colombia. Teníamos Frente 37 y 35 de la FARC. Bueno, sigue el tema de las otras guerrillas y sigue el tema del neoparamilitarismo, pero realmente era una necesidad de contar y reunirnos en medio de ese espiral de barbarie. Te hablo que en el año 2000 nosotras habíamos vivido la masacre del Salao, la masacre de Mampuján, de Las Brisas. En la región donde yo vengo, para darles un poco una visión, ocurrieron 157 masacres, pero nosotras las mujeres fuimos tomadas como botín de guerra y también éramos las que salíamos a hacer la resistencia y también a hacer la denuncia, pero no podíamos en el 2000 atrevernos a contarlo públicamente porque nos asesinaban y nos podía pasar algo peor que a nuestros seres queridos. Entonces, Narrar para Vivir nace entre ese espiral de barbarie como una esperanza, como una luz en medio de la oscuridad, una propuesta de mujeres que algunas no sabían leer y escribir, mujeres campesinas que tenían claro que no podíamos seguir calladas, que teníamos que romper ese silencio, pero no lo podíamos hacer sola, porque una sola éramos débiles, pero juntas somos poderosas. Entonces, así nace Narrar para Vivir, como una experiencia de las mujeres para visibilizar los impactos diferenciados que tiene la guerra sobre nosotras, pero también para visibilizar la fuerza y la berraquera que tenemos las mujeres montemarianas y la berraquera que tenemos las mujeres en el mundo de transformar aquello que pues, los hombres violentos dañan, y también pues de reconstruir los pedazos de vida que quedan, porque realmente lo que
hacíamos a través de la fuerza de la palabra, además de sanarnos, era reconstruir nuestro proyecto de vida. Y bueno, y la fuerza que tiene la palabra, el poder transformador, no solo de sanar, sino de los mensajes que puedes dar. Y hoy pues no solamente estamos en Colombia, sino donde nos invitan en cada parte del mundo. Pues yo sí agradezco a la radio y al tema de Segovia con este encuentro de mujeres que transforman el mundo, porque en cada lugar que estén las mujeres podemos transformar, en la casa, en el colegio, en la calle, en cualquier lugar, en la oficina, podemos hacer el cambio y podemos transformar, porque yo estoy en un contexto pues de conflicto armado, donde pues también es más difícil, pero también esto de la vulneración, de la violencia, la viven las mujeres en cualquier ámbito, en cualquier lugar, en espacios donde tú crees que es imposible, también se está viviendo la violencia, y también la viven las mujeres. Y es importante que si hoy me están escuchando, entiendan que no están solas, que hay mujeres que han pasado por cosas peores y han sido capaces de romper el silencio y de denunciar y decir, necesito que otras mujeres se sumen a esto, y que entre todas entendamos que juntas somos poderosas y que somos capaces de transformar el mundo. Yo supongo que es esta la clave, ¿no? Que una mujer que sufre violencia piensa que su historia es terrible, de alguna forma se siente culpable, se esconde en el silencio, y comprobar que hay otras mujeres con historias similares o peores ayuda de alguna forma a mitigar el dolor. Yo le quería preguntar, ¿por qué es tan peligrosa la palabra? Bueno, cuando transformamos el ideal, que es lo que queremos transformar, ayudamos también a que estos grupos no tengan ese control territorial y ese adoctrinamiento, y tampoco puedan ejercer toda digamos, su accionar político en los territorios, y la gente deja de tener miedo, les deja de tener miedo, porque su poder lo ejercen a través de implantar ese terror, de implantar el miedo. Y la palabra no solo te ayuda a sanar, porque la palabra también te ayuda a formar. Nosotras antes comenzamos en el 2000 a sanar ese dolor, la pérdida del sentido de la vida, los temores constantes, la autoestima, aumentarla, sí, pero hoy se ha convertido en una escuela itinerante de 840 mujeres, que significa que tenemos en mi organización casi 6,000 personas, entre hijos, esposos, hijas de las mujeres que hacen parte de Narrar, que estamos transformando el territorio a través de la fuerza de la palabra, pero que estamos diciéndole, aquí estos grupos no van a seguir. Estos grupos no pueden seguir ejerciendo el terror a través de las armas, y no van a volver a Montes de María lo que era antes, a las masacres, a la tortura, a descuartizar a las personas, a decir que además de que no les bastaba asesinar a las personas, primero tenían que degradar su dignidad con las cosas tan horrorosas que hacían. Eso no puede volver a Montes de María, y hemos sido nosotras las mujeres las que hemos tomado la fuerza de la palabra como única herramienta para defender no solo la vida, sino nuestros ideales, ¿no? Eso es lo que hemos hecho. Entonces, la fuerza que tiene la palabra es impresionante, porque la palabra te hiere, pero también te sana. Entonces nosotras teníamos dos opciones: o tomábamos la palabra para pues seguir replicando esas conductas de odio, o tomábamos la palabra para volver a reconstruir y convertirla en calor humano, en sororidad, en afecto, en cariño, en proyectos de vida. Y bueno, y eso es lo que hemos hecho, ¿no? Entre todas. En esas reuniones de Narrar para Vivir, usted ha contado cómo ha escuchado historias de mujeres que han sido violadas, han sido mutiladas, han sido empaladas en algunos de los conflictos. Cuando usted escucha que los delitos de lesa humanidad son susceptibles de una amnistía, cuando ve que en vez de reparación se habla de olvidar, no sé, ¿qué le sugiere? Bueno, yo la pregunta la relaciono mucho con el tema del sistema integral de justicia, que ha sido tan polémico en nuestro país, ¿no? Con los acuerdos de paz. Realmente hemos sido nosotras las víctimas las que hemos salido a defender la implementación de los acuerdos. Hemos estado en La Habana, hemos luchado, porque entendemos también que el artículo 22 de nuestra Constitución, que dice que el derecho a la paz no solo es un deber de cumplirlo, sino también de exigirlo. Entendemos también que la justicia no puede ser vista únicamente con encerrar a las personas. Hay crímenes que no pueden, digamos, ser pasados en vano, como la violencia sexual y el tema del reclutamiento a niños y todo esto, porque pues tienen que ser castigados. Pero el sistema de justicia integral no es un sistema
digamos, de una justicia material, sino más restaurativa. Es una justicia que busca también la satisfacción y que busca también sanar. Y yo les doy un ejemplo. Yo tengo desde la edad de 12 años que viví el conflicto, porque el conflicto me toca a los 12 años cuando desaparecen a mi mamá, pero de ahí en adelante he vivido el tema de las amenazas, la zozobra, 2 atentados, 5 ataques, o sea, por lo que hago, ¿no? Pero nunca en todo este tiempo, nunca había tenido la oportunidad en 1.000.000 de recuperar los restos de mi madre. Con este sistema, la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, por primera vez hace 5 meses, me hacen una prueba de ADN para poder identificar unos restos que pueden permitir sanar un dolor, porque la desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad, porque no solo es la víctima que desaparece, es la familia que busca todos los días, y la mitad del corazón te dice que está viva y la mitad te dice que dejes de buscarla porque está muerta. Es una agonía diaria, y cerrar esa agonía para mí es justicia, y eso sería también justicia para muchas personas y muchas sobrevivientes en Colombia. Somos 8 millones de víctimas que estamos dispuestas a seguir luchando por la implementación de los acuerdos de paz, por esa justicia, por esa verdad, y porque nos devuelvan los restos de nuestros seres queridos para cerrar ese duelo, porque es que es inhumano que nosotras todos los días nos levantemos y poder seguir viviendo con ese dolor, que ese dolor no te haga daño, y que realmente que ese dolor te ha hecho fuerte en esta resistencia, más aún cuando todavía tenemos a las bacrinas, a los raparrapos, a las águilas negras, a las gaitanistas, al clan del Golfo, y te puedo seguir diciendo números hasta llegar a más de 4.000 grupos que para nuestro gobierno se llaman delincuencia común, y para nosotras sigue siendo el neoparamilitarismo. No sabes, Mayerlis, cómo resuenan esas palabras sobre recuperar la memoria, recuperar restos en este país en el que estás ahora, en España, que tenemos un debate similar, ¿verdad, Ramón? Sí, con más de 100.000 desaparecidos que no se les ha buscado ni se les busca, y sigue siendo un elemento de confrontación. Y con políticos que no entienden ese dolor del que tú hablas, el dolor de la familia que solamente quiere saber dónde está su muerto, ¿no? Fíjate, yo en Guatemala conocí a un antropólogo forense, Iván Pecherelli, que abrieron un centro con ADN muy moderno en Guatemala, y esperaban que al día siguiente, después de publicitarlo, fueran miles de personas, un país con 45.000 desaparecidos. Y no fue nadie ni al día siguiente ni al día siguiente. Y me dijo que es que el problema de las víctimas es que pasar de buscar a tu desaparecido entre los vivos a buscarlo entre los muertos, eso es un paso mental y psicológico muy, muy grave, muy importante. Mayerlis, ¿cómo salimos de esta? ¿Cómo mejoramos? Yo creo que hay una palabra clave, que es la educación. Bueno, mira, nosotras, tú me puedes preguntar temas del contexto, pero también temas de la política, también temas de la participación, y nos dicen, pero bueno, si son campesinas, y en mi país pues ser campesino prácticamente nos tratan como de gente inculta o gente que no es académica. Yo me voy a graduar de Derecho en este año, yo soy normalista, o sea, profesora, pero no ejerzo la docencia en el magisterio. Hemos creado una escuela itinerante porque es importante darle conocimiento a las mujeres, que conozcan de sus derechos, que conozcan las rutas para exigir esa justicia, exigir verdad, exigir reparación integral, pero también que conozcan de sus deberes. ¿Qué estás haciendo tú para que cambie? ¿Cómo estás siendo tú protagonista de ese proceso de cambio de tu entorno? ¿Qué estás haciendo tú para romper la indiferencia? Entonces, cuando nosotras comenzamos a hacer ese proceso, es importante nunca olvidarse del tema emocional, de los sentimientos, del corazón, de sanarse. Antes de tú ir a hablar con el otro o la otra, tienes que reconciliarte con tu dolor, tienes que entender que tú no fuiste culpable, tienes que entender que tú vales, tienes que entender que nunca te debieron tocar, que nunca debieron permitir que fueras abusada, que fueras vulnerada, que te golpearan, que te obligaran a trabajar para los grupos, sí, que te prostituyeran, que te torturaran. Entonces, cuando tú entiendes que eres sujeta de derecho, cuando tú entiendes que eso jamás debió pasarte, cuando tu estima aumenta, pero sobre todo cuando pasas con ese proceso de sanación, y que nosotras lo hacemos a través de sacar eso del corazón, de escucharnos entre todas, de hacer ese proceso de acompañamiento y entender que no estamos solas, que tenemos esa fuerza, pues el contexto cambia. Entonces tiene un proceso de sanación acompañado de la educación. Quien tiene el conocimiento tiene el poder de transformar su realidad local.
Mayerlis Angarita, es activista colombiana, es fundadora de Narrar para Vivir y nos ha hablado desde Radio Segovia, con esa conferencia de mujeres que transforman el mundo. Te agradezco mucho que hayas hecho un hueco en tu agenda de hoy, Mayerlis, para estar con nosotros en directo. Un beso muy fuerte y mucha suerte con todo lo que tienes entre manos, que es mucho. Gracias. No, pues a ustedes, Ramón y Javier, gracias. De todas maneras, yo sí quiero decirles que gracias por esta oportunidad y a todas las mujeres que estén escuchando y a los hombres también, lo primero que hay que romper es la indiferencia, el silencio y que, bueno, mujeres como nosotras que le decimos que si los violentos destruyeron nuestros sueños, nunca van a destruir la capacidad de soñar y que sigan soñando y que rompan ese silencio y que dejen pues de estar calladas y que llegó la hora de romper ese silencio a través de la fuerza de la palabra y gracias. Gracias por ese mensaje, un beso fuerte. ¿Sabes qué, Ramón? Vamos a callarnos y como tenemos un minuto hasta la publicidad, vamos a usarlo para pensar en lo que acabamos de escuchar, ¿vale? Pues sí, una fuerza tremenda esta mujer. Hasta luego. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.